Hoy hablaremos sobre un texto de Rocío Rueda en el que nos habla acerca de la cultura y la tecnología, aunque para adentrarnos ya bien en el texto no podemos hablar de algo separado, sino más bien tendríamos que definir nuestra sociedad como una tecnocultura. Y pues estas herramientas tecnológicas son propiciadoras de cambios, son motor de cambios en el futuro, hasta tal punto que inclusive hoy en día no sabemos claramente cómo están impactando nosotros, los medios en nosotros, en nuestra personalidad inclusive. Entonces ella nos habla acerca de que no podemos separarnos de la técnica porque la tenemos dentro de nuestro cuerpo, en forma de vacunas, de medicamentos o de alimentos procesados. Pues tampoco, pues ya saliéndonos de nuestro cuerpo, pero en nuestra propia habitación hay un televisor, hay, en fin, hay algo cerca, un teléfono, y afuera hay satélites. Y pues a veces nosotros habitamos esa técnica, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente con aire acondicionado, o a veces, pues como por así decirlo, es como una forma de prótesis, cuando por ejemplo se convierte en unas gafas o marcapasos. Y a veces también nosotros mismos solemos parecer como una especie de órgano, por ejemplo en una fábrica de producción en serie nosotros seríamos como una pequeña parte total. Y siguiendo con el discurso político, también nos habla de que la globalización carcome a muchas personas, las hace aún más pobres en muchos países, solo con el fin de obtener beneficios inimaginables para precisamente los países primermundistas. Por ejemplo, Bill Gates, uno de los empresarios más ricos del mundo, la tercera parte de sus empleados se suelen denominar temporales, es decir, constantemente está rotando el personal, no hay ningún tipo de estabilidad en su compañía. Muchos países y muchas personas que fabrican sus productos están viviendo bastante mal, en condiciones muy desfavorables, inclusive más desfavorables que muchos de nosotros en nuestro país. Se puede decir que nosotros estamos mejor que ellos, e inclusive se les ha hecho preguntas a ellos y ellos responden sencillamente que ellos saben hacer un computador pero que no lo saben utilizar, y nosotros aquí sabemos utilizarlo pero no sabemos cómo hacerlo, cómo funciona realmente el mecanismo. Entonces son como esas tipo de paradojas y también coincidencias demasiado exactas, como mecanismos de control quizá. Y al final nos invita a una especie de utopía, pero que siempre es bueno recordarlo, y es que si algún día existiera una solución, podría ser la cooperación entre todos, en vez de simplemente desentendernos y delegar a unos pocos el poder. La única forma realmente de desterrar a los gobernantes sería que simplemente todos entre todos, sin que hubiera un líder. Después de que Rocío nos habla un poco acerca de eso, ya luego pasa a un ámbito un poco más político y pues ya comienza a decir, por ejemplo, que los medios nos engañan, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros los países denominados tercermundistas y pues trabajamos con la esperanza de algún día ser un país moderno, desarrollado, y tener los productos que suelen tener en esos países modernizados. Entonces pues realmente nos quieren inmiscuir en medio de aparatos electrónicos que ni siquiera sabemos cómo funcionan, cómo se hacen, desconocemos la lógica. Simplemente es como si fuera un milagro para nosotros y nosotros operamos esos aparatos. Pero entonces ahí habría algo mal, porque pues inclusive nuestro propio gobierno nacional ha, no sé, comprado computadores, por ejemplo, y yo recuerdo en el colegio que eso era
muchos computadores y al final y al cabo eso no cambió realmente pues nuestras vidas, por así decirlo, porque había todo un contexto social que no se estaba teniendo en cuenta, porque la tecnología por sí sola no es suficiente. Y pues esta ignorancia con respecto a la tecnología, sobre cómo funciona, también se puede traspasar a otros ámbitos, como por ejemplo en la educación, donde por ejemplo allá no nos enseñan a crear o a intentar divagar, sino que más bien nos inducen a reproducir y repetir una lógica ya hecha. Y lo mismo pasa en la política. No quieren que tomemos decisiones, sino que simplemente aceptemos los representantes que ya existen, que ya son elegidos y que se supone que nos representan. Respetar el orden social, mantenerlo tal como está. Creo que hoy en día es fácilmente percibible que la tecnología impactó inclusive el núcleo mismo de las familias, porque a veces inclusive cada uno está en su propio dispositivo, navegando en su propia red social personalizada para él, según sus gustos. Entonces cada uno se encierra en su esfera. Esto a diferencia de tiempos pasados donde quizá había un poco más de comunión, porque pues por la necesidad misma, porque no existía algo como los teléfonos o otro tipo de distracciones. Entonces desconocemos realmente cómo funcionan esos medios tecnológicos y estamos permitiendo que algo totalmente desconocido para nosotros esté cambiando nuestra vida cotidiana. Entonces también aquí podemos hablar acerca de las multinacionales, y es que las multinacionales están unificando el ocio, los gustos que suele tener la gente, y por lo general siempre tiende al monopolio, a acabar con sus competencias con métodos como por ejemplo la obsolescencia programada. Ya después nos habla acerca de que nosotros no deberíamos seguir esa lógica como ser correcto, vivir en medio de unos límites denominados aceptables, porque realmente si somos así no seríamos ciudadanos libres, porque no participamos realmente de una ciudadanía, sino que simplemente somos personas a merced de instituciones y como la escuela, como la iglesia, como los medios de comunicación, en nombre del orden público, pues han solido suceder muchas cosas que pues, han perjudicado a la mayoría.